Vamos a ver, con la ayuda de Dios, hoy Habacuc capítulo 3, pero vamos a hacer un breve repaso del miércoles pasado porque tenemos hermanos nuevos en la conexión y solamente leer los 5 puntos del miércoles pasado en Habacuc capítulo 2, donde el profeta está sentado, por así decirlo, esperando la respuesta del Señor. Y hemos visto en el capítulo 2 la paciencia del profeta. Él se sienta y vela por la respuesta del Señor. Y no sabía cuándo iba a responder el Señor, sin embargo, él estaba dispuesto a esperar. Y pudimos ver acerca de lo que es la impaciencia muchas veces en un mundo súper vertiginoso, donde todo se tiene que hacer de manera rápida, ¿no? Y bueno, vimos también personajes bíblicos que esperaron, Noé, José, Abraham, Moisés, Daniel, cómo esperaron la respuesta del Señor y cómo se pusieron en las manos del Señor para vivir, ¿no? Y también hemos visto que él quería la palabra de Dios, él quería la respuesta de Dios, no se conformaba con alguna consejería particular, sino que él estaba esperando la respuesta del Señor. También vimos el pedido de Dios, bueno, que Dios le hace un pedido, tenés que escribir la visión, y la tenés que escribir en manera clara para que todos al leerla pudieran salir corriendo a decirla, ¿no? Y entonces hemos visto también que nuestras vidas son cartas que son como tablas, ¿no? Donde los demás van a mirar y van a venir a ver nuestra vida y van a leer cómo decidimos, nuestro carácter, lo que decimos, cómo vivimos, y esto realmente nos habla de nuestro testimonio. También hemos visto el proyecto de Dios, y Dios hace un encuadre cuando le habla al profeta. Le dice, mirá, la verdad que el justo va a vivir por la fe. La única manera de salvarse es por la fe. El orgulloso, el que no es recto, el que no tiene un corazón recto, bueno, se enorgullece y es como la muerte, es como el Sheol, que no se sacia con nada. Y así hemos visto que es el mundo, ¿no? El incrédulo. No es recto, no tiene un corazón recto, y bueno, ahí está mostrando el yo, está mostrando el orgullo y la soberbia. También hemos visto en cuarto lugar el proverbio de Dios, y miramos 5 ayes, ¿se acuerdan? El proverbio de Dios es que, bueno, todo lo que uno siembra va a cosechar. Esto es así, es una ley que viene del Señor. Y hemos visto la acumulación, el afán desmedido por poseer más. Hemos visto la codicia y esa codicia de ganancias injustas, de ganancias deshonestas para agrandar la casa, el tomar consejo, ¿no? A veces como que uno está buscando ese consejo que le habilite a poder hacer el pecado, por así decirlo. Y así se maneja el mundo, ¿no? El mundo se maneja de esa manera. La crueldad, no solo el pensar, sino el hacer el mal, ¿no? Hay personas en este mundo que están ideando cómo hacer el mal. La corrupción moral, la corrupción espiritual que hay en este mundo, la corrupción política, religiosa que hay en este mundo. Bueno, todo eso iba a ser juzgado por Dios. Y Dios a este pueblo de Babilonia, que lo estaba utilizando para disciplinar a su pueblo, bueno, ellos también iban a ser destruidos. Y por último, hemos visto el último ay, que tiene que ver con la confusión y la condenación a causa de la idolatría, ¿no? Ellos les hablaban a un palo, le hablaban a una roca, le vestían de plata, de oro, y pretendían que ellos hagan alguna obra o que diese respuesta, ¿no? Y Dios condena tremendamente la idolatría. Para Dios la idolatría es una manera de rebeldía. Y bueno, eso era algo que también Dios iba a juzgar y a condenar.
Y por último, hemos visto la permanencia del Dios Todopoderoso. Cuando Habacuc recibe esta respuesta, la verdad que se estremece y dice Dios, bueno, voy a actuar yo, calle toda la tierra, porque Dios está en su templo. Y allí nos habla de que Dios está en control, constantemente Dios está en el trono. Es el Rey poderoso de los siglos, santo es su nombre, poderoso, fiel. Y esto nos enseña que siempre, cada día, podemos nosotros confiar en el Señor. Vamos a ir al capítulo 3 de Habacuc, un capítulo hermoso, ¿no? Porque acá estamos llegando ya a la conclusión de este libro y vemos también, por así decirlo, cómo termina Habacuc este diálogo con el Señor, esta comunicación con el Señor. Bueno, J.B. Buster le llama a este capítulo una sublime rapsodia de la fe. Sabemos lo que es rapsodia, ¿no? Rapsodia es una composición musical, ¿no? Una rapsodia puede estar formada de varios elementos o de varias partes que son clásicos, se unen y se forma como una rapsodia, ¿no? Bueno, acá este escritor, Buster, dice, bueno, este capítulo es una rapsodia sublime de la fe, porque acá podemos ver cómo triunfa la fe aún a pesar de las circunstancias. Los judíos le pusieron música a este capítulo y lo usaban muy seguido en sus cultos de adoración. Dice, fíjate que dice en el versículo 1 algo interesante para poder nosotros aprender. Por lo menos a mí me hizo bien porque lo aprendí por primera vez. Oración del profeta Habacuc, en el versículo 1. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Bueno, yo pensé que Sigionot podría ser una ciudad, pero no es una ciudad. Sigionot no es un lugar, sino es el plural de la nota musical hebrea Sijayon. Por ello, algunas versiones lo traducen así: oración del profeta Habacuc en el tono de Sigionot. Entre los hebreos, la diferencia, por ejemplo, de do, re, mi, fa, sol, la, si, bueno, las notas que ellos usaban se llamaban seminit, sijayón, hitit, alamot, etc. Lo que nosotros le llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si, ellos le llamaban de esta manera, ¿no? Las cuales no solo connotaban el tono, sino también mucha más información. Quiere decir que no era solamente si era un tono alto o bajo, sino también la manera como se tenía que tocar y lo que quería transmitir. Por ejemplo, en el encabezado del Salmo 6 dice así: al músico principal en Nejinot, sobre Seminit, Salmo de David. La información que aquí se da es que el Salmo lo escribió David, que lo envió al director de la alabanza para que se cantara en Nejinot, sobre Seminit. Nejinot era un instrumento de cuerda. Seminit significaba octava baja. Así que el Salmo 6 se debía cantar usando la nota de octava baja en un instrumento de cuerda. Otro ejemplo es alamot. Alamot lo vamos a ver también en otros salmos, que además de ser un tono, también se refería a un coro de doncellas, sopranos, que cantaban alegremente al ritmo de las arpas. Sijayón
también significa con vehemencia y júbilo, con mucha alegría, con mucho gozo. Lo que implica que el Salmo de Habacuc se cantaba con mucha algarabía. Se festejaba este cántico, se cantaba con mucho gozo. Ahora bien, ¿por qué ese salmo se tenía que cantar acompañado de ese tono en particular? ¿Será que a Dios le interesaba solo la calidad musical o tenía algún otro propósito de mayor trascendencia? Bueno, al conocer un poquito sobre la música hebrea y sobre las tonalidades, nos damos cuenta de que esta canción, este himno que escribe Habacuc, guiado por el Espíritu de Dios, se tenía que cantar como un grito de victoria, como un grito de triunfo. Solamente en este capítulo 3, aparte de los salmos, nosotros vamos a leer la palabra Selah. Al final, a la mitad del versículo 3, está allí Selah. A la mitad del versículo 9, está allí Selah. Y al final del versículo 13, está allí Selah. Esta palabra se ve en los Salmos y en ningún otro lugar de la Biblia, salvo en Habacuc capítulo 3. ¿Y qué significa? Significa, donde hay un Selah, que tengo que pararme, que tengo que hacer un alto, que tengo que hacer un silencio y que tengo que reflexionar sobre lo que estoy cantando. Tengo que reflexionar sobre el himno. Tengo que reflexionar sobre las palabras que yo estoy entonando. Vale decir entonces que este es un himno que se cantaba con alegría, con un grito de victoria, y también nos llama el Señor a reflexionar y a poder entender lo que estoy cantando. Y el pueblo de Israel, como ya dijimos del principio, realmente lo tomó así y lo usaban para muchos de sus cultos. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a dividir el pensamiento en aquello que Dios puso en mi corazón. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, en la nota alta, octava alta, Sigionot, nota con alegría. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlas conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos
las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Vamos a dividir este pensamiento en 3 columnas, en 3 puntos. Yo sé que hay algunos que están escribiendo. En primer lugar, vamos a ver del 1 al 2 la comunicación con Dios. La comunicación con Dios. En segundo lugar, del 3 al 15, vamos a ver la comprobación de Dios. En primer lugar, la comunicación con Dios. En segundo lugar, la comprobación de Dios. Y en tercer y último lugar, del 16 al 19, vamos a ver la corona de la fe. La corona de la fe. La comunicación con Dios. Verso 1 y 2. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En primer lugar, yo quiero ver que en esta comunicación que Habacuc está teniendo con el Señor, desde el capítulo 1, siguiendo por el capítulo 2, ahora estudiando el capítulo 3, él sigue en una comunicación íntima con Dios, donde hay un emisor y donde hay un receptor, donde uno habla y otro escucha, pero cuando otro habla, él está escuchando. Dios habla y el profeta escucha. El profeta habla y Dios escucha. Y eso sin duda me está hablando de esta comunión que nosotros hoy podemos disfrutar con nuestro Dios en la base del sacrificio de Cristo logrado allí en la cruz del Calvario. En primer lugar, oí la palabra con temor reverencial. Oír la palabra con temor reverencial. Porque dice allí en el versículo 2, oh Dios, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En Isaías, capítulo 66, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Isaías 66, versículo 2, dice así, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. En el Salmo 147, nosotros podemos leer en el versículo 11 lo siguiente. Salmo 147, Salmo 147, 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y también podemos leer en el Salmo 119,
Salmo 119. Fíjense en esta porción para meditar. El Salmo 119, versículo 73. 73 al 80. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Y esto es realmente lo que produjo la palabra del Señor en el profeta Habacuc. Él, cuando escuchó la palabra del Señor, no le produjo la palabra miedo, sino que le produjo un temor reverencial. ¿Y qué es temor de Dios? Bueno, muchas veces hemos visto definiciones y frases con respecto al temor de Dios. Yo tengo una de una abuelita que escuché de Luisi Mulki en una conferencia en Santiago del Estero. Nunca me puedo olvidar de esa abuelita que dijo, cuando levantó la mano, dijo, temor de Dios es el sustito, es el susto. Y ella le dijo, sustito reverencial que debo tenerle al Señor. Temor del Señor no es tenerle miedo, sino tomarlo en serio a Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, el corazón tiene que estar realmente reverenciando a Dios. Tiene que estar con la expectativa de hacer silencio. Esa palabra va a llegar a mi vida y debe realmente provocar cambios en mi modo de pensar, en mi modo de actuar, en mi modo de hablar, en mi carácter. Esa palabra debe provocar madurez. En 1 Samuel capítulo 15, no lo vamos a leer, versículo 22, es muy conocido. Dios le dice a Samuel, bueno, ¿se complace tanto Jehová en sacrificios, en ritos, en cosas, sino en que se le ponga atención a la palabra? Y esto es lo primero que busca el Señor en nuestra vida, y es una característica de Habacuc. Habacuc escuchó la palabra del Señor y dice aquí, temió, tembló, porque pudo oír y pudo ver la voluntad de Dios, el juicio de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 73, hemos visto que la palabra nos hace conocer la voluntad de Dios. En el versículo 74, provoca alegría en los espirituales. Y esto, para el espiritual, la palabra del Señor es vida, es alegría. En el versículo 75, la palabra de Dios corrige y disciplina la vida de los hijos de Dios. En el versículo 76, la palabra de Dios consuela. En el versículo 77, la palabra de Dios vivifica. En el versículo 78, la palabra de Dios da fortaleza en medio de las mentiras, en medio de las calumnias. La palabra de Dios es nuestra roca. En el versículo 79, la palabra de Dios nos une con el pueblo de Dios, con los espirituales. En el versículo 80, la palabra de Dios santifica nuestra vida, santifica nuestro ser. El Señor Jesucristo oraba en San Juan, capítulo 17, y le decía a sus discípulos, le decía a Dios y a todos nosotros, santifícalo en su palabra. Tu palabra es la verdad. En segundo lugar, vemos la oración de Habacuc en esta comunicación del profeta.
Porque aquí vemos una oración intercesora. Aquí vemos una oración con el corazón. El corazón del profeta está en sus manos y está delante del Señor. En Ezequiel 22:30 nosotros podemos leer esta porción hermosa. Ezequiel 22:30. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí el profeta está escuchando de parte de Dios lo que Dios buscaba. Dios buscaba a hombres, Dios buscaba a alguien que se pusiese a orar de una manera intercesora por el pueblo, que se pusiese en la brecha, que se pusiese en una zona media para mediar, para pedir. Hay muchas palabras que nos hablan de la oración de intercesión en la palabra, en la Biblia. Algunas de ellas nos dan la idea de encontrarnos con el rey en un lugar aparte. Interceder es poder tener un lugar determinado para encontrarnos con el rey, para encontrarnos con el Señor y para poder estar en intimidad con Él. La palabra del Señor nos enseña en Mateo 6, el mismo Señor lo dice, que para orar es bueno que cerremos la puerta de nuestra cámara, de nuestra pieza, y en secreto podamos estar hablando con Él. La recompensa sería en público. Lo público del creyente está exteriorizando lo íntimo que podemos tener nosotros con el Señor. En segundo lugar, el interceder es ponernos en el lugar de la otra persona, poder estar clamando por esa persona, por esa iglesia, por esa nación, por ese pueblo. En tercer lugar, es causar que la luz de Dios caiga, y esto es lo que quería Habacuc. Quería que el Señor iluminara esa petición, que le diera una respuesta a esa queja, porque él no entendía, no podía comprender la voluntad de Dios, ni cómo Dios operaba. Encontramos en el Nuevo Testamento a muchos hombres del Señor, lo utiliza más Pablo. Pablo pide por los efesios para que sean alumbrados los ojos de sus entendimientos, capítulo 1, versículo 19. También pide por lo de Tesalónica para que ellos pudiesen entender la voluntad del Señor. Y dice, la voluntad del Señor es vuestra santificación. También Pedro pide para que el Señor ilumine, porque en los postreros tiempos habría de venir falsos maestros, como hubo falsos profetas en la antigüedad. También es Juan que pide al Señor por entendimiento. Santiago nos enseña que si nos falta sabiduría, si nos falta luz, le pidamos a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Vale decir que el estar orando y de una manera intercesora es lograr, es pedir que esa luz caiga de parte de Dios y nos ilumine o ilumine a aquella persona. Y en cuarto lugar, el estar orando es entrar en guerra espiritualmente. Y allí en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, nos damos cuenta de que no tenemos guerra contra sangre, contra carne, no es la guerra contra personas, sino que es la guerra espiritual contra entidades que están en los aires. La guerra es espiritual. Nuestras armas no son carnales, dice Pablo a los Corintios, sino que son espirituales. Y cada vez que nosotros vamos y queremos crecer en una vida de oración, vamos a estar en guerra y vamos a experimentar lo que es la guerra. Cada vez que vos quieras leer la palabra, quieras estar en oración, el teléfono suena, los familiares llaman. Hay algo siempre que va a intentar frenarnos, desviarnos. Aun cuando pasamos minutos de rodilla en oración, hasta la mente se embota y hasta con nuestra mente podemos empezar a divagar. Es necesario clamar.
por la asistencia del Espíritu Santo, que con gemidos indecibles nos ayuda en el momento de la oración, para que no nos desviemos de ese contacto espiritual con el Señor. La fuerza del infierno se pone de acuerdo cuando el cristiano ora, cuando la iglesia ora. Y hoy más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo debe buscar a Dios en oración y debe pedir por este discernimiento espiritual. Debe pedir por esa luz, esa iluminación, que es el trabajo del Espíritu Santo, que ilumina el texto revelado, para que nosotros podamos conocer más a nuestro Señor y podamos tener resultados. ¿Cuáles son los resultados de la comunión íntima con el Señor? Bueno, lo leemos aquí en Habacuc, porque él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. El resultado de una vida en intimidad es la gloria de Dios. El resultado de un creyente que vive en intimidad es el engrandecimiento de su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. Lo que quería Habacuc es que no se extinguiera el pueblo de Dios. Lo que quería Habacuc es que la obra de Dios fuese realmente avivada. Y no hay avivamiento posible en nuestras vidas sin estos dos elementos, oración y palabra de Dios. El avivamiento debe ser personal. Cada uno de nosotros tomamos decisiones cada vez que abrimos la palabra de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros debemos ser aquellos receptores de lo que Dios quiere decirnos. Y cada uno de nosotros debemos darle cabida a la palabra del Señor para que ella, con su vida, con su fuerza y con su poder, moldee, corrija nuestras vidas espirituales, nuestro carácter, y nos lleve a la imagen de nuestro Señor. No habrá avivamiento sin la palabra de Dios y sin la oración. No habrá avivamiento sin una comunión íntima. ¿Cuánto necesitamos crecer en una comunión íntima con el Señor? Allí está la base de nuestra vida cristiana. En segundo lugar, desde el versículo 3 al versículo 15 está la comprobación de Dios. Porque podemos ver aquí que Habacuc recibe una visión de la tremenda manifestación de la gloria y del poder de Dios. Habacuc está orando y la oración es tan profunda, es tan íntima que Dios se manifiesta. ¿Qué necesidad tengo yo, hermanos, de vivir esa experiencia? ¿Cuánto necesitamos nosotros vivir también esa experiencia? Aquí, en este capítulo y en esta sección de este capítulo, los ojos espirituales del profeta Habacuc son afirmados, hermanos. Porque Habacuc no podemos detenernos en toda su totalidad, pero hice un resumen de lo que él está viendo. Habacuc está viendo a Dios moviéndose en el desierto. Temán era una ciudad de Edom. Edom representa toda Idumea, enemigos de Dios. Cusán, probablemente Cus, tenga que ver con Etiopía, enemigos de Dios. Etiopía en el África, norte de África. Y todo lo que tiene que ver con Madián, los madianitas, enemigos de Dios. Entonces, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo Habacuc? Está viendo que Dios, que el Santo, porque uno de los nombres de Dios es este, Santo, también lo vemos en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo, Santo es su nombre. El Santo viene por los montes, por el desierto, y viene con su gloria. Y toda la tierra se llena de su gloria. Y donde está la gloria del Señor hay alabanza. Está la luz, está el resplandor. ¿Qué está viendo Habacuc? Bueno, él ve el brillante resplandor de la gloria de Dios. Me hace acordar en la isla de Patmos cuando Juan, en el día del Señor, ve al Cristo
al Señor glorificado y ve esa luz refulgente, más que el sol a mediodía. Es la luz que también vio Saulo de Tarso camino a Damasco, ¿se acuerdan? Esa luz que lo dejó ciego. Y allí ve el profeta Habacuc, ve que en las manos de Dios habían rayos y había poder. ¿Cuántos textos nos hablan del Dios Todopoderoso? De que en su diestra está todo el poder. También ve que Dios mira a la tierra. Y cuando Dios mira a la tierra tiembla. Las gentes tiemblan. Los montes tiemblan. Los collados se humillan. Todos los enemigos tiemblan. Las tiendas tiemblan. Los ríos tiemblan y desaparecen. También él está viendo que las aguas se parten en dos. Habacuc está mirando hacia atrás y ve al pueblo de Israel guiado por la mano poderosa de Dios y ve pasar a ese pueblo en seco para luego heredar y habitar la tierra prometida. También Habacuc está viendo que se detiene el sol y que se detiene la luna. Esto lo podemos leer en Josué capítulo 10, versículo 12. ¿Se acuerdan? Allí en Gabaón, Josué ora a Dios, Josué le pide ayuda a Dios, ¿y qué hace Dios? Detiene el sol. Y con la luz del sol, Josué pudo seguir conquistando a sus enemigos. Qué impresionante la visión del profeta Habacuc. Queridos hermanos, necesitamos tener una experiencia renovada con Dios. Y esto no significa la utilización del emocionalismo, esto no significa la utilización del sentimentalismo, del corazón. No, necesitamos tener una visión renovada del poder y de la gloria de Dios a través de su palabra. Pero esto, sin duda, se hará realidad cuando mi corazón decida apartarse del mal, cuando mi corazón decida apartarse y odiar el pecado, porque santo es nuestro Dios, 3 veces santo. Él aborrece el pecado y pretende que nosotros, sus hijos, también odiemos el pecado, odiemos el mal, odiemos la mentira. Él es aquel que nos ha sacado precisamente de un mundo de maldad, de miseria, de dolor y de pecado, para ya no tener nada que ver con el pecado. El creyente en Cristo tiene la posibilidad de ser victorioso sobre el pecado por la obra del Señor Jesucristo, que le quitó el poder al pecado en la cruz del Calvario. Ya el pecado no puede reinar en la vida del verdadero Hijo de Dios. El creyente en Cristo puede tener una renovada visión de nuestro Dios. Cuando miramos hacia atrás, cada uno de nosotros podemos ver también a este Dios poderoso, hermanos. Así como Habacuc pudo mirar hacia atrás en esta visión, vos y yo, usted y yo, también podemos mirar hacia atrás. Y desde el día en que aceptamos a Cristo en el corazón, con nuestros yerros, con nuestros fracasos, con nuestras alegrías, con nuestras bendiciones, beneficios que nos ha dado Dios, hemos podido ver la fidelidad de Dios, hemos podido ver a Dios cabalgando sobre nuestros problemas. Hemos podido ver cómo en momentos donde estábamos atrapados, Él abrió un camino donde parecía que no lo había. Hemos podido ver en una tarde de guerra que parecía que íbamos a perder, parecía que nuestra vida iba a quedar truncada a la vera del camino. Hemos podido ver cómo Dios detuvo el sol, hermanos. Hemos podido ver cómo los enemigos se han levantado en contra de nuestras vidas, en contra de nuestro ministerio, cómo nos han mentido, nos han calumniado, y allí el defensor del creyente se hizo presente para sacarnos a victoria. ¿Cuánto
cuánto necesitamos hoy en el presente recordar el Dios que tenemos y poder ir a la palabra de Dios para encontrar esa fortaleza y seguir adelante. ¿Cómo está nuestra visión? ¿Cómo está nuestra visión espiritual? Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, pasaje muy conocido, pero vamos a leerlo. Siempre basamos el pensamiento en la lectura de la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, leemos esto tan hermoso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es necesario renovar nuestra visión. Habacuc necesitaba renovar la visión, porque en el capítulo 1 estaba lleno de dudas, pero ahora estaba renovando su visión con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. Y qué bueno es poder ver también en la palabra que nosotros podemos tomar colirio para nuestros ojos espirituales, y ese colirio es Jesucristo, y Jesucristo está plasmado en la palabra de Dios. Solo así podremos seguir adelante sin desmayar, esperando su llamado, esperando que nos venga a buscar. En tercer lugar, y por último, la corona de la fe. Porque allí desde el 16 al 19, Habacuc termina con una nota bien alta, con un grito de victoria. Allí podemos ver la fe triunfante del profeta. Habacuc, nosotros estuvimos escuchando la introducción de nuestro hermano Daniel Torres, de Pilar, que él nos enseñó que el nombre Habacuc significaba el que abraza, el que abraza. Y acá podemos ver a Habacuc abrazando al Señor, abrazando a su Dios, a nuestro eterno Dios. Él termina abrazando la promesa de Dios. Él termina abrazando la palabra de Dios. Y esto es realmente algo maravilloso para nosotros en estos tiempos, tan actual para nosotros en estos tiempos y para la iglesia del Señor. Entonces, podemos ver aquí un corazón que confía, podemos ver un corazón que se goza y podemos ver un corazón que se eleva, Y dice que él iba a estar quieto, allí en el verso 16. Yo voy a estar quieto en el día de la angustia. No voy a hacer absolutamente nada. Ya no voy a hablar, ya no voy a cuestionar. Yo sé que ahora lo que vas a hacer es porque se merecía la calamidad. Pero nunca Dios manda la calamidad sin antes la misericordia, hermanos. Dios nunca manda un juicio sin antes llamarnos con amor. Constantemente Dios llama a este mundo pecador al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Pero es el mundo que rechaza de plano el llamado de Dios. Son los incrédulos que no quieren saber nada con Dios. Entonces viene la calamidad. Nunca viene la calamidad sin un llamado de amor. Pero también muchas veces para los creyentes, queridos hermanos, nosotros como creyentes muchas veces somos testarudos, somos cabezones, porque Dios nos habla con su palabra, una y otra vez nos habla con el amor, nos habla con la misericordia.
Pero Dios no solo es gracia, no solo es amor, no solo es misericordia, Dios es justicia. Hace 2 años que estamos estudiando profetas menores en la iglesia de Mario Bravo. Y si algo estamos aprendiendo sobre el carácter de Dios. Estamos aprendiendo que Dios también es justicia, que Dios es santo, que Dios es santidad, que con Dios no se juega, que hay que tomar de en serio la voz de Dios, que tengo que ser reverente y que tengo que ser temeroso porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces viene la calamidad. Y cuando viene la calamidad, cuando viene el juicio, lloramos y nos quejamos. Pero antes el Señor nos habló una y otra vez y no quisimos entender, no quisimos escuchar. Que Dios nos libre de un corazón así, que se endurece cuando escucha la voz de Dios. De hecho, el escritor a Hebreos repite varias veces en su carta: si hoy escuchara su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el mensaje del Señor. Y aquí vemos un corazón que confía, un corazón que sabe que se viene la calamidad y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas, no haya vaca, no haya nada, aunque yo abra la heladera y esté vacía, aunque reciba un telegrama de despido y no tenga más trabajo, aunque no tenga más salud, hermanos, aunque no tenga más a mi ser querido al lado mío, aunque me quiten la vida, aunque pase lo que pase, dice Habacuc, yo voy a confiar en Dios. Es un corazón que confía, es un corazón que se agigantó en la fe, porque vio a Dios por sobre todas las cosas. Hay una frase hermosa que dice que no le digamos a Dios acerca de nuestros grandes problemas. Digámosles a nuestros problemas que tenemos un gran Dios. Digamos a nuestros problemas que tenemos un gran Dios. Y acá el problema era calamitoso, pero Dios es más grande que nuestros problemas, hermanos. Y esto nos llama a confiar. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Muchos miraron y pudieron abrazar la promesa de Dios, pero otros no. Otros lo miraron de lejos, lo saludaron y lo abrazaron. Otros se sostenieron en su camino como mirando al invisible. Otros fueron aserrados, fueron muertos. Parecerían que eran perdedores frente a un mundo que desprecia a Dios, pero su fe los hizo victoriosos, porque la fe vence al mundo, como veíamos la semana pasada. En segundo lugar, un corazón que se goza. ¿Por qué se goza? Porque ese corazón sabe que está en la voluntad de Dios. ¿En qué se iba a gozar Habacuc? ¿Se iba a gozar que las vides no tuvieran fruto? No. ¿Se iba a gozar que no estaban más las ovejas ni las vacas en los corrales? No. Eso sería masoquismo. Dios condena el masoquismo. Habacuc se iba a gozar en el Señor, no en los problemas. Habacuc no se iba a victimizar frente a los problemas, lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que miramos los problemas y nos victimizamos, y le contamos a todos nuestros problemas, y predicamos nuestros problemas, y enseñamos a veces de nuestros problemas. Pero Habacuc no se victimizó, Habacuc venció a esos problemas, porque los problemas, las pruebas en la vida, Dios las permite para que se agigante nuestra fe y nuestra paciencia en el Señor. Para que aprendamos de una u otra forma que dependemos del Señor y no de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces dependo yo de mis fuerzas? ¿Cuántas veces
puede subir el pensamiento que tengo quizás la capacidad para hacer algo, para hacer esto o aquello. Y el Señor me hace ver y nos hace ver que no somos nosotros los competentes, sino es el Señor. Es el Señor. Pero también hay un corazón que se eleva, porque Habacuc dice, el Señor hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y esto nos habla de crecimiento, de madurez en la fe. Esto nos habla de santidad, hermanos. Esto nos habla de frutos espirituales. Esto nos habla de las circunstancias que muchas veces Dios permite. Las permite para nuestro bien, porque nunca Dios deja de estar en el control de nuestras circunstancias. Aún a pesar que yo no entienda su voluntad, aún a pesar que yo no entienda su plan, aún a pesar que yo no entienda dónde me quiere llevar el Señor, Él está en control de cada una de nuestras circunstancias. Voy a leerles una frase de Guillermo Piovano en Campo Misionero del mes de abril. El creyente, dice Guillermo, tiene 3 acreditaciones. Un pasaporte que acredita nacionalidad celestial, una chequera que acredita recurso celestial y una credencial que acredita función celestial. Vivir por fe como peregrinos de paso con una identidad bien definida que indica nuestra verdadera patria es el cielo. Allí está toda nuestra herencia, bendiciones y posición de exaltación dada por Dios mismo, sentados en lugares celestiales, Efesios capítulo 1, versículo 3. La gran herramienta para vivir en esta dimensión es la fe. Mediante ella experimentamos la certeza de que nuestra nación, provisión y posición no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Somos ciudadanos, somos mayordomos y embajadores celestiales. Como ciudadano, impone su identidad en cualquier lugar del mundo donde esté. Como mayordomo, dispone de los recursos del cielo. Y como embajadores, propone representar en todo lugar a su patria y a su cielo. Esto cambia la visión del creyente. Y esto nos lleva a plantearnos nuevas metas y a crecer en el ministerio. Qué hermosa palabra. Qué hermoso es poder ver que no somos de este mundo. Y termina esta nota de gratitud bien alto, con una octava bien alta. En el piano de Huguito creo que es la octava número 5. Creo que tiene 5 octavas. Hay pianos que tienen más octavas. Pero la nota termina bien alto. Conclusión. Queridos hermanos, vemos a Habacuc representándonos a cada uno de nosotros. Cuando ponemos los ojos a los costados, cuando sacamos la vista del Señor y la ponemos en las cosas de este mundo. Cuando miramos las injusticias que hay en este mundo, cuando miramos la prosperidad y el aparente crecimiento de los malos en este mundo, cuando no entendemos a Dios ni en sus propósitos, ni en sus planes, ni en su voluntad, y nos atrevemos a cuestionarlos con quejas y con incredulidad. Pero todo esto cambia cuando aprendemos la lección de que el justo vivirá por la fe. Allí nuestra visión es renovada, nuestro corazón es animado y fortalecido, y nuestros pies, como de ciervas, nos elevan de la corrupción que hay en este mundo. Dios nos ayude en nuestra experiencia diaria a vivir de esta manera, no por vista, sino por medio de la fe. Que el Señor bendiga y prospere su palabra en nuestros corazones, hermanos. Amén.